Gracias a todos. Quiero agradecer por participar en este webinar. Estaremos hablando acerca de soluciones y requerimientos de seguridad y confiabilidad para baja tensión. Yo soy Pedro Sadiel, soy gerente nacional de ventas y quiero dar la bienvenida a cada uno de ustedes a este seminario. La temática que estaremos tratando es cómo el incremento de la demanda energética es uno de los principales retos que afronta el mercado eléctrico. Colombia no es excepción alguna a este requerimiento y por esta razón para Retail es importante contribuir a la disminución del consumo mientras genera un camino fácil que favorezca el desarrollo de soluciones confiables, seguras, que permiten garantizar la continuidad del servicio en todo momento y ante todo requerimiento en un sistema eléctrico. Teniendo de esta forma el cumplimiento de las más altas exigencias escritas por la normativa vigente. En los próximos minutos, nuestro gerente deben considerar en la fabricación, el diseño, la configuración y el ensamble de los proyectos que manténgase al día de nuestro portafolio. La contribución que hacemos para el desarrollo industrial, así como la producción del obteniendo al final de nuestro evento un estudio térmico de hasta 3 columnas que tiene un valor comercial aproximado de 4 millones de pesos en el mercado, aplicando obviamente términos y condiciones. De igual forma, estamos recibiendo al finalizar nuestro evento una encuesta donde podrán darnos a conocer el nivel de satisfacción que han tenido con este webinar, así como manifestar su interés en los próximos temas que tratemos en este tipo de webinar. Nuevamente, bienvenidos y los dejo en compañía de Oscar Salamanca para hablar de este interesante tema. Un feliz día. Hola, buen día a todos. Espero que me estén escuchando un poco mejor. Vamos a dar inicio con la presentación del día de hoy. El tema que vamos a tratar es acerca de los beneficios que tienen las regulaciones, las certificaciones en los gabinetes eléctricos para la industria. Arrancamos por el tema del entorno industrial. El entorno industrial no es fácil. El entorno industrial tiene contaminantes muy arraigados al propio tema del proceso productivo que se esté haciendo. Vamos a encontrar contaminación por sólidos suspendidos en el aire y queremos evitar que estos sólidos suspendidos en el aire ingresen a nuestro gabinete. De ahí radica la importancia en tener unas certificaciones, unos estándares, tener un gabinete apropiado que haga la función para la cual está diseñado el gabinete, y es evitar que ingresen agentes externos, agentes de la producción, y poder llegar a tener problemas de seguridad tanto en las personas como en el proceso productivo. También encontramos temas de humedad. Vamos a poder tener en algún momento gabinetes cerca a fuentes de humedad, llámese calderas, procesos donde hay intercambios de calor latente, donde hay una producción de vapor o donde hay evaporización con gases. Allí debemos evitar sí o sí que esa humedad ingrese hacia nuestros componentes eléctricos y lo pueda afectar. Estas medidas tienen que ser preventivas, la idea es que no sean correctivas. Tener humedad y permitir condensación dentro de nuestros gabinetes no es algo que podamos permitirnos, es algo que debemos sí o sí siempre tener conciencia de evitarlo. Por eso es importante el tema de la humedad, hacer mucho énfasis y en controlarla de la mejor manera. Otra parte del entorno industrial es la protección contra las personas. Las personas son el bien más preciado que tienen las industrias, las empresas. Estas personas tienen que evitar al 100% entrar en contacto accidental con partes energizadas. Esa es otra de las funciones que tienen los gabinetes eléctricos y en la cual gira y da vueltas todas las certificaciones y todos los estándares que se aplican a los gabinetes eléctricos. Entonces, por tanto, en el entorno industrial vamos a tener altas temperaturas ambientes que sí o sí van a afectar de una u otra manera a nuestros equipos internos, a los equipos que están alojados al interior del gabinete. Vamos a tener también en ocasiones bajas temperaturas. Estas bajas temperaturas lo que van a hacer es condensar lo que hay dentro del gabinete. Si hay un porcentaje alto de humedad, vamos a encontrar esa condensación
que no deseamos tener, la condensación en sí, polvos, suciedades y sustancias corrosivas de acuerdo al proceso que nosotros estemos manejando. El porqué de las normas técnicas o de los estándares para gabinetes es una ventaja competitiva para integradores y es una ventaja también para la protección de las personas y la confiabilidad del proceso en las industrias. Ese es el beneficio que traen las aprobaciones. Hay beneficios y estos beneficios o estos estándares están auditados por entidades u organismos neutrales. Dentro de los más conocidos está UL, está IS, está TUBE. Todos ellos lo que hacen es testear los productos, no solamente gabinetes eléctricos, sino dentro de su alcance tienen el testeo de muchos productos, incluidos cargadores, baterías, hasta juguetes, para que sean seguros y aptos en la ejecución de la función para la que fueron creados. En los gabinetes eléctricos los estándares se dividen básicamente en dos grupos: protección para las personas y protección contra las condiciones ambientales. Como Rital es un producto europeo de origen alemán, siempre está girando o su naturaleza va a estar en el tema de la IEC, pero también vamos a ver más adelante que tiene la homologación para poder trabajar de acuerdo a los testeos que ha hecho UL de los diferentes productos. Dentro de la protección a las personas, pues son esas buenas prácticas para evitar que contactos indeseados con partes energizadas ocurran, o que haya, por ejemplo, una combinación de polvos explosivos con alguna chispa o alguna falla que se produzca dentro del gabinete. Los gabinetes, por norma de seguridad industrial, siempre tienen que estar sellados, tienen que estar confinados, ese es su estado natural. Salvaguardar lo que haya allá adentro y evitar esos contactos accidentales. Dentro de este grupo de protección a las personas, el más relevante que vamos a encontrar, y lo vamos a detallar un poco en la presentación, son las directrices de la 61641, que es el estándar internacional para el tema de arco eléctrico dentro de un gabinete. Luego están las condiciones condiciones ambientales, que son todos esos sólidos, las humedades, el proceso que tenemos cerca a nuestros gabinetes, y van a estar determinados por alrededor de 20 pruebas que se le hacen a los gabinetes o 20 estándares que tienen ellos para poder evitar que se incluya o se ataque con ese ambiente lo que hay al interior del gabinete. Vamos a darnos cuenta que dentro de los más importantes está el del grado de protección IP, es el que sí o sí nos va a llevar siempre la dirección o nos va a decir hacia dónde apuntar, porque es el que nos va a restringir tanto en sólidos como en agua el tema del ingreso hacia el gabinete. Dentro de las certificaciones vamos a encontrar, como les decía, algunos organismos neutrales, como lo son la UL, Underwrite Laboratories, que lo que hacen es testear todos los productos, incluyendo tableros eléctricos vacíos y tableros eléctricos ya armados. Para los tableros eléctricos vamos a encontrar diferentes simbologías. De pronto UL es el que tenemos nosotros más referenciado, porque es el que vemos en dispositivos que manejamos en nuestros hogares, en nuestras oficinas, es el que tenemos como más al alcance. El otro que vamos a tener con mayor visibilidad es el de la IEC, que es el de Electrotecnia Internacional, la Comisión Electrotecnia Internacional, y es el que nos da los estándares para el tema de los gabinetes eléctricos del lado europeo, y UL es el que nos hace la parte de homologación hacia el mercado americano y canadiense. El UN trabaja en llave con el NEC, con la NEC, que viene siendo el RETIE para ellos, para Norteamérica, y también con el tema del NEM. Ustedes van a encontrar diferentes símbolos de UL y se han preguntado en algunas ocasiones qué significa cada uno de ellos. Básicamente hay tres símbolos, unos que tienen una R y una U y una L, y otros que tienen una C, una S y una A. El CSA es el estándar para Canadá, para el mercado canadiense, son esos productos que fueron testeados y que son aprobados para ser utilizados dentro de esa área geográfica que sería Canadá.
El otro que tiene la R y la U son los de registro, de marca de reconocimiento, y el otro que es de la UL listado, que significa que sea listado y registrado. Cuando yo digo que son listados o UL listados, son productos finales. En este caso, para los tableros eléctricos, tienen el sello UL listado, que sería un gabinete vacío listo para trabajar. En caso de tener una parte que va a funcionar dentro de un sistema, se llama reconocidos, es decir, ese componente que tiene la R y la U va a pertenecer a un sistema mucho más grande, y ese sistema que está mucho más grande es el que va a recibir el UL listado. Entonces ahí es importante saber y conocer que el gabinete tiene la certificación y la marca listada como producto final para utilizarse. Y depende tanto de clientes finales como integradores seguir con esa certificación, seguir con esas buenas prácticas para que el gabinete siga siendo listado. Estas serían las marcas más reconocidas, por lo menos en la parte de Norteamérica y Canadá. Tenemos otras marcas que serían Tube, es una empresa alemana, un laboratorio alemán que hace pruebas y testeos, no solamente de gabinetes eléctricos, sino de otros productos. Dentro de ellos hace el tema de las buenas prácticas para los gabinetes eléctricos, para los aires acondicionados que maneja Rital, y entrega su certificación bajo una marca y con un documento. Aparecen también los de CE, que sería la Comisión Europea. Cuando nosotros vemos este logotipo, significa que ha sido aprobado y ha sido avalado para poder ser comercializado, y que es un producto seguro, que cumple los estándares de acuerdo al sector o al alcance que tenga. Luego está el más reciente, que sería el UKCA, que es el que tiene el Reino Unido para poder comercializar, y donde certifica que pasaron las pruebas de seguridad y que están acorde con las certificaciones o con las buenas prácticas internacionales. Entonces, todos estos laboratorios, todas estas organizaciones neutrales, lo que hacen es validarle los productos a los fabricantes para que ustedes, como consumidores o las personas que trabajan con estos productos, tengan la certeza y la seguridad de que están obteniendo un producto con altos estándares. Vamos a ver 17 de ellos, dentro de los más relevantes. En realidad son 20, pero vamos a ver de esos 20, 17 en detalle para que los puedan tener siempre en la retina y dentro de su alcance, que aplican a los gabinetes eléctricos. Estos serían los 17. El primero de ellos es el más importante de todos, es la protección contra ingreso de cuerpos sólidos. Aquí vamos a tener el tema del grado de protección IP, que es el que nos da la IEC 60529, y por el lado de la UL 50. En la UL 50 vamos a tener dos, UL 50 sola y UL 50E. Ya vamos a ver de qué se trata una y la otra. Entonces tenemos el código o el grado de protección IP, que es el que nos da la IEC 60529. Básicamente son dos dígitos. El primer dígito de ellos lo que hace es decirnos qué tan cerrado es el gabinete, qué tanta protección tiene contra el ingreso a cuerpos sólidos. Tiene dos propósitos: evitar los contactos accidentales y evitar el ingreso de contaminación al interior del gabinete. Los que usualmente más vemos serían el 5 y el 6, siendo el 5, que es protección contra polvo, me va a permitir algo de ingreso de polvo, pero que no va a afectar de gran manera el trabajo o el desempeño de mi gabinete. Y en la parte número 6, o en el dígito número 6, vamos a tener un tablero totalmente estanco al polvo. Ese sería el primer dígito y vendría dado por la IEC 60529. Está el segundo dígito. El segundo dígito me dice qué tanta protección tiene contra la salpicadura o las proyecciones de agua que puedan llegar eventualmente a pasar dentro de un entorno industrial. No estamos exentos a que pase algún motivo, o con algún tubo de agua, o si hay en una empresa de alimentos un tema de sanitización, para poderlo tener en cuenta, que hay proyección regular o frecuente de esta agua, y queremos evitar que ingrese dentro de nuestros gabinetes y haya un problema mayor, un corto, o que haya un accidente dentro de ese gabinete eléctrico. Y por otro lado está el NEMA.
el NEMA está basado en NEMA 250, pero la certificación para los tableros eléctricos los da la UL50. Yo les comentaba que había UL50 sola y UL50E. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? UL50 me va a determinar o me va a certificar sobre la NEMA 250. Me va a decir qué tipo de gabinete es, si es NEMA 3R, si es NEMA 12, si es NEMA 4X. ¿Qué significa eso? Son las condiciones donde va a estar instalado el gabinete. Y UL50E va a ser una certificación más exigente y va a tener unos protocolos para hacer unas pruebas de mayor alcance para esos tableros que van a estar a la intemperie. De hecho, E quiere decir environmental, que sería la parte de ambiental. Entonces, cuando yo requiero un producto que va a estar outdoor, que va a estar en la parte exterior, me voy a fijar siempre en los certificados que tenga UL50E. Y para los que van a estar al interior, me voy a fijar que el certificado diga UL50. ¿Por qué? Porque el UL50E está dirigido a esos gabinetes que van a estar al exterior. Por ejemplo, el NEMA 4X, que es un grado de protección NEMA muy famoso, que lo asociamos siempre con el tema de corrosión. El UL50 lo que hace es testear por 800 horas con niebla salina, dióxido de azufre y dióxido de carbono. Cuando tenemos el UL50E, vamos a tener la misma prueba, pero adicional vamos a tener unos comportamientos sobre la compresión del empaque, sobre las dilataciones del material en la parte metálica, para poder saber cómo se comporta y cuál es su desempeño en la parte exterior. Entonces, de aquí en adelante, mucho ojo con el tema del UL50 y estas dos diferencias, UL50 solo, UL50E. Cada vez que ustedes vean un gabinete exterior, debe decir UL50E el certificado. Para gabinetes interiores debe decir UL50 solo. Eso sería para el tema del NEMA. Dentro de la parte de los gabinetes eléctricos es tal vez lo más importante y lo más relevante ese grado de protección. Me va a tener una protección de los equipos que están instalados, de la confiabilidad del proceso, y también va a tener y va a repercutir en la seguridad de las personas que están alrededor para evitar esos contactos accidentales. Sigue el segundo de ellos, que es la precisión de las medidas. Está determinada por el ISO 27768. Es tal vez de lo que menos se conoce en tableros eléctricos de Rital. Esta prueba o este certificado o este estándar dentro de los gabinetes me dice sobre las tolerancias. ¿Cuáles son esas tolerancias? Las tolerancias que yo voy a tener en dimensiones lineales, en los radios, en las alturas de los chaflanes, tolerancias de agujeros, tolerancias de simetría, de perpendicularidad y del descentramiento, por ejemplo, en los rieles. Porque es importante la precisión de las medidas para que cada intercambio, cada repuesto que yo vaya a obtener de un gabinete eléctrico le coincida sin el menor problema. Muy pocas empresas de gabinetes eléctricos se desgastan en este tipo de certificación. ¿Por qué? El ISO 2768 es un ISO para el tema de medidas o de tolerancias de clase media. ¿Quiénes más utilizan este tipo de tolerancias? SKF en su familia de rodamientos lineales. Cuando yo tengo vástagos y rodamientos lineales, SKF, que es bien reconocido por el tema de los rodamientos, trabaja sobre esta normativa. Cuando tengo ya rodamientos de tipo angular o circulares, trabajan sobre otra normativa, pero los lineales se trabajan sobre esta 2768. Porque el desgaste de hacer un tablero eléctrico con una precisión de las medidas tan altas que inclusive empresas de rodamientos también las adquieren por un tema de calidad, por un tema de compromiso con la seguridad de las personas y para poder tener claro que en cualquier momento que ustedes requieran un repuesto o un recambio, siempre les va a funcionar, sin miedo a equivocarse, sin miedo a que la parte no les vaya a coincidir. Con este estándar siempre van a ir a la fija. Vuelvo y les digo, muy pocos fabricantes de tableros se dan a la tarea de tener dentro de su ISO 2768
como directriz y como buenas prácticas para el tema de la precisión de las medidas. Luego sigue otra importancia que es la resistencia a la corrosión. La resistencia a la corrosión viene dada por la IEC 62208. Lo que hace es una prueba a los tableros que están en cold roll, acero al carbono pintados. Lo que hacen es colocarlos en unas cámaras. Estas cámaras están a cierta temperatura, más o menos entre 30 a 40 grados Celsius, de ahí con una humedad del 95% y una niebla totalmente salina. Se hacen 6 ciclos de 24 horas para más o menos tener 144 horas de impacto, se para y luego se concluyen con 2 ciclos adicionales de 24 horas a 32 grados. Esto es alrededor de unas 190 horas, que es el estándar internacional para gabinetes pintados. Aquí en nuestro país el estándar es un poco más alto, un poco el doble más alto. Si yo quiero tener un tablero para poder trabajar a nivel local o nacional, debo cumplir con 240 horas mínimo o sobrepasar 400 horas de cámara salina. Los tableros de Rital, para poder ser descargados del barco en puerto, deben tener un certificado RETIE que indique que cumplen con la normativa local, que en este caso para nosotros sería RETIE. En RETIE nosotros cumplimos por encima de las 400 horas de cámara salina por el esquema de pintura que maneja Rital, que ya lo vamos a ver más adelante. ¿Cuál es ese esquema? Son básicamente 3 capas, una capa que va a la metalurgia, a la lámina, la segunda capa que es una electroforesis, que es sumergir, tal vez lo veían en el video, sumergir la pieza. Esta pieza lo que hace es adherirse, esta pintura, perdón, lo que hace es adherirse a la pieza por un cátodo de atracción. Y por último vamos a tener la parte número 3 o el esquema número 3, que sería la pintura que conocemos como electrostática. Esas serían las 3 capas que hacen que el gabinete tenga un buen desempeño frente a este estándar de corrosión. Entonces, él está aprobado y testeado bajo la normativa internacional. Esta normativa internacional solamente me exige alrededor de 180 horas, pero aquí en Colombia, que se ha aprobado sobre las 400 horas, ha tenido un buen desempeño. Luego seguimos con el tema de espesor de la capa de pintura para poder garantizar que la pintura siempre sea la misma, que no haya ni más ni menos pintura en diferentes variantes del tablero. Se aplica el ISO 2178 y 2360. Entonces se hacen pruebas con mediciones magnéticas para poder controlar ese espesor de pintura y siempre garantizar ese desempeño y ese comportamiento frente a la corrosión. ISO 2168 y 2360. Luego tenemos el IK, que es el grado de protección frente a los golpes o la integridad que pueda llegar a sufrir el tablero desde la parte exterior. Este le conocemos como el IK y va dirigido a conservar el grado de protección IP y NEMA del tablero. Queremos que ninguna parte se deforme. Todos los tableros de Rital arrancan en IK 08 hasta IK 10. Esto lo que nos indica es un peso que dejan caer a cierta distancia para poder comprobar que la lámina o el panel que se está analizando y que se está testeando no tenga deformaciones, siendo el IK10 el más exigente, donde vamos a tener un peso de 5 kilogramos colocado a unos 40 centímetros y vamos a dejar caer ese peso para que certifique que la lámina o el panel que estamos probando esté dentro del estándar internacional. Este sería el 62262, que me indica ese buen desempeño frente a los impactos externos. Luego tenemos la resistencia, la resistencia a la parte estática. Dentro de este estándar vamos a testear los materiales, el acero con el que se realizan y se fabrican los tableros de Rital, y allí vamos a poder saber cuánto resiste. Entonces, vamos a tener siempre el tema de la resistencia
a la carga estática. Esta carga estática va a venir direccionada por la 62208 y vamos a poder saber, por ejemplo, que los tableros autosoportados de Rital alcanzan o son capaces de cargar 1,5 toneladas en su estructura. Y es importante hacer siempre la relevancia que estas buenas prácticas o esta normativa me lleva a consultar siempre los catálogos de carga que entrega Rital en su página web para que ustedes tengan la tranquilidad de qué peso pueden montar en los gabinetes, en las placas de montaje, en los paneles y en la parte de las puertas. Luego tenemos resistencia dinámica, resistencia a la vibración, son los componentes que durante el transporte o en servicio pueden estar sujetos a condiciones donde impliquen esa vibración de un patrón armónico. Esta certificación o este estándar es el 668 raya 2 y raya 6 bajo la normativa IEC. El propósito de este protocolo se desarrolla para la prueba de resistencia ante la vibración. Aparte de esta resistencia a la vibración, también tienen un desempeño sísmico, que es un tema un poco más extenso. No lo alcanzamos a hablar acá, pero los tableros autosoportados y los tableros compactos de Rital cumplen con un desempeño sísmico, de las 3 zonas donde más riesgo de sismicidad hay, que es zona 3, zona 2, zona 3 y zona 4. Entonces, tienen la protección o tienen la certificación frente a las vibraciones que se puedan desarrollar dentro del transporte, durante su funcionamiento normal, cerca a máquinas, y aparte de eso, también tienen un tema de Telcordia que aplica para los tableros autosoportados y compactos y que cumplen con zona 3, zona 2, zona 3 y zona 4. Está la resistencia a la parte ambiental. Dentro de ella se destaca la resistencia a los rayos UV para los gabinetes que son en plástico o en poliéster. Este método lo que hace es colocarlo a esa exposición de esa luz ultravioleta y estar siempre seguro de que no va a haber ninguna fractura del compuesto o de la parte externa del gabinete, que a la final lo que hace es dañarme el grado de protección del tablero. Entonces, cuando yo cumplo este estándar, que sería el ISO 4892, estoy seguro que ese gabinete en poliéster o ese gabinete plástico que yo voy a colocar en el exterior va a tener un desempeño tal que a futuro o en el tiempo no va a tener esa típica fractura de su compuesto y va a permitir el ingreso de agentes ambientales o agentes del proceso. Dentro de la UL, el que me lo regula es la UL 1995, que es la destinada al tema de calentamiento y enfriamiento de los equipos. Es allí donde se expande, se contrae y se afecta el tema de los plásticos. Luego tenemos la prueba de capacidad de disipación de calor. Esta prueba de capacidad de disipación de calor es la resistencia del material aislante y la resistencia del calor anormal. En Colombia lo conocemos nosotros como un tema de hilo incandescente. Este hilo incandescente lo que hace es dañar el material. La idea es que el material no entre en combustión y evitar ese problema. Lo otro en el tema de la prueba de capacidad de disipación de calor es poder conservar ese transporte de corriente que yo voy a tener dentro de los gabinetes, dejando ese delta de temperatura que no sobrepase el estándar, que sería 35 a 40 grados Celsius según la norma IEC, y evitar ese recalentamiento de mis equipos al interior. Luego tenemos una directriz, no es una certificación como tal, pero es una directriz que vamos a poder optar por ella si lo queremos tener o no. La recomendación es que después de un nivel de cortocircuito de 25 kiloamperios podamos llegar a aplicar el tema de protección de arco accidental dentro de un gabinete eléctrico.
Dentro de estas guías de la 61641, que son directrices, yo tengo 7 criterios de los cuales voy a poder cumplir 5 primeros y me voy a poder llamar clase A. Si cumplo los 6 primeros me voy a poder llamar clase B, y si cumplo los 7 completos me voy a poder llamar clase C. ¿Cuáles son esos criterios? El primero de ellos es que las puertas o las cubiertas, en el momento que se me genere un arco eléctrico, una explosión al interior del tablero, no salgan despedidas, no se abran, queden totalmente ceñidas y adosadas al tablero. Lo veían ustedes en el video que rotábamos al principio. El arco eléctrico se presenta y yo no debería tener o permitirme por las puertas o por los paneles laterales que saliera una onda expansiva. Ese sería mi primer criterio. El segundo criterio, las piezas de mayor de 60 gramos no pueden salir expedidas del tablero. ¿Por qué? Porque se me convierten en un proyectil. El tercer criterio es que el arco eléctrico no me genere perforaciones dentro del gabinete eléctrico y en los paneles laterales. Entonces, en esas caras externas del gabinete no me puedo permitir, de acuerdo a la 61641, que se me generen esos agujeros. El cuarto sería el tema del perímetro, que no se encienda. Yo tengo que permitir salir o evacuar ese calor y esa onda expansiva de manera controlada por alguna parte. La parte que se selecciona es la parte superior, el techo. También ustedes lo veían en el video. Cada vez que se presente un arco eléctrico, la idea es sacarlo por la parte donde menos probabilidad haya de que una persona esté cruzando en ese momento. ¿Cuál es ese panel que se puede seleccionar? La parte del techo. Entonces, tengo que dirigir y tengo que llevarlo hacia la parte del techo. El quinto es que toda la parte de las tierras sigan siendo efectivas. ¿Por qué tienen que seguir siendo efectivas? Porque en dado caso que siga alguna fase viva o algo, esa corriente se me esté dirigiendo directamente a la tierra. Es decir, la tierra no tiene que sufrir ningún daño después de que se presente el arco eléctrico. El sexto, hasta ahí, hasta el quinto, sería clase A. Si yo cumplo este sexto, que es confinar la parte de la barra más grande, donde hay alta probabilidad de que se me genere la mayor explosión, si yo la confino y de ahí no sale mi explosión, no sale esa incandescencia, me puedo llamar clase B. Y el séptimo criterio es poder hacer una intervención predictiva de lo que va a pasar dentro del arco eléctrico. ¿A qué se llama eso? A que el tablero vuelva a funcionar nuevamente, evitar de que se me genere el arco eléctrico. ¿Cómo se hace eso? Colocando un sistema activo para evitar el tema del arco eléctrico, que sería un relé. Ese relé lo que hace es disparar una protección aguas arriba y se dispara gracias o con ayuda de una fibra óptica que está constantemente revisando las barras, y en caso de que ellas empiecen a alumbrar un poco más de lo debido, que empiece a incrementarse la corriente y se empiece a ver ese estado, ese cambio de luminosidad en las barras, él va a desactivar aguas arriba esa protección de ese circuito. Esta sería la 61649, 61641, que serían unas buenas prácticas. No es una certificación como tal, pero fabricantes como Rital lo que hace es trabajar sobre ellas para que los tableros de baja tensión tengan ese tipo de protección. Tenemos el tema de la prueba de capacidad de enfriamiento. Esta está dirigida a los equipos de refrigeración, llámese los de expansión directa, los refrigeradores convencionales o los intercambiadores de aire-agua. Yo tengo que garantizar, cuando monto yo esos refrigeradores o ese intercambiador, él se va a volver parte del tablero eléctrico. Al volverse parte del tablero eléctrico, sí hay una normativa, que en este caso sería la 14511, que me determina ese equipo cuánto es capaz de disipar y de sacar del tablero en temas de calor. Entonces ahí yo tengo que tener todos mis equipos o los equipos de refrigeración totalmente normalizados, testeados, de que van a ser capaces de extraer ese calor en la potencia que yo requiero, y para eso se aplica esta normativa. Recordemos que cuando ponemos un aire acondicionado o un intercambiador de aire-agua con un tablero, va a ser un solo componente, va a ser un solo tablero y va a ser
un solo sistema que es el que me va a proteger todos los equipos que hay al interior de eso, del gabinete. Por último está el tema de el UL94, que lo que me indica es la combustión lenta para los accesorios que sean plásticos. Todo lo que yo le coloque de plásticos al interior del tablero tienen que ir sí o sí con un retardante a la llama. No pueden generar combustión, se tienen que detener a los 60 segundos como máximo. Hay unos estándares para cada uno de los plásticos. Está el HB, el B2, B1, B0, 5V y 5VA. Y cada uno de ellos lo que va a tratar de decirme es que el plástico no me genere llama dentro del gabinete en caso de haber una falla, en caso de haber alguna falla. Y por último, hay una que no está aquí en la presentación, pero es algo que tiene que ver con la colorimetría del gabinete y es el ISO 11664, que es el que me determina que el gabinete sea RAL 7035. Entonces, para los que se han preguntado, ¿y por qué siempre el RAL 7035 se trabaja en retail? Porque es un estándar, porque es la colorimetría que da esta certificación o estos estándares dictaminados por la ISO 11664-4. Muchas gracias por la atención, espero que haya sido eh, de ayuda y de algo de conocimiento para ustedes el día de hoy. No sé si hay preguntas. Gracias, Oscar. Ahora sí me escuchan mejor. Sí, ya. Ok, gracias y excusas ahí por la situación presentada al principio, temas de conectividad. Te leo aquí algunas de las preguntas que hay en el chat. Ingeniero Oscar, ¿existe una real homologación entre el grado de protección IEC versus el UL o tienen parámetros muy diferentes? Sí, son parámetros diferentes de testeo. Lo que hacen ellos no es luchar ni hacer equivalencias. Los dos se usan en complemento. Entonces el IP se complementa con el NEMA y viceversa. ¿Por qué? Porque el NEMA te va a decir en qué área funcional puede estar ese gabinete, por ejemplo, expuesto a la corrosión, y el IP te va a decir qué tan estanco está el polvo. Entonces, esas dos certificaciones, la idea es no ponerlas a competir ni a ver quién es mayor que la otra o a ver qué equivalencias tiene, sino a tenerlas complemento una de la otra. Por eso los tableros de Rital vienen con las dos certificaciones para que ustedes puedan siempre elegir el mejor gabinete para el mejor desempeño en su función principal o en su alcance ya final dentro de una industria. Muchas gracias, Oscar. No tenemos hasta el momento preguntas adicionales. Ah, bueno, aquí pregunta el ingeniero Ignacio Quintana, pregunta, ¿por qué la colorimetría es estándar? ¿Tiene alguna finalidad? Sí, de acuerdo, y la norma es algo extensa, la ISO que les mencioné, es un tema también de disipación de calor. Entonces, dentro del rango de termodinámica existen unos coeficientes dependiendo del color, y este coeficiente que tiene este RAL 7035 me ayuda al tema de disipación de calor, y ya lo veían ustedes que hace parte también de otro estándar, que es el de incremento de temperatura. Gracias, Oscar. La siguiente pregunta, en las buenas prácticas en la protección a personas, ¿qué clase maneja los gabinetes retail? ¿Clase A, B o C? En este momento, Rital maneja clase A, que son los 5 primeros criterios, clase B, que serían los 6 primeros criterios, y el siguiente año va a estar disponible el clase C. Pero en este momento, Rital maneja clase A y clase B, y fábrica está trabajando para tener las tres clases. Gracias, Oscar. No tenemos más consultas adicionales. Hay una pregunta adicional donde nos consultan que dónde pueden ver la formación o la grabación. Va a quedar en nuestra redes Ahí, sociales oficiales, en nuestro LinkedIn. Ahí podrán encontrar la grabación de este webinar que hemos desarrollado. Hay unas preguntas adicionales, Oscar, que voy a hacerte a continuación. Eh,
Los equipos con explosión, con protección antiexplosión, ¿en qué categoría entran? Entran en categoría especial. Dentro de Rital se conocen como EX o tienen certificación EX, pero son gabinetes de tipo especial. Y ahí hay que dictaminarlos en qué zona van a trabajar para poder hacer la selección de ellos. Obviamente con todo lo que hemos visto, esos 17 puntos, pero adicional a eso tienen el tema de en qué parte o en qué zonas van a trabajar sin atmósferas explosivas o en atmósferas donde hay sólidos o gases. Bueno, ya es una parte especial y hay que verla con detalle. Muchas gracias, Oscar. No tenemos preguntas adicionales. Quisiera la oportunidad nuevamente para agradecerles a todos su participación. Como se comenta en el chat, encontrarán la grabación de esta sesión en nuestras redes oficiales, ya sea por YouTube o por LinkedIn. Las encontrarán para que puedan revisarlas en el momento que lo requieran.